la única manera de que el Ecuador retome la senda de la seguridad, del progreso, del desarrollo, es que el señor Noboa se vaya a su casa, él y su familia, a sus empresas, a pagar los impuestos que le deben al pueblo ecuatoriano. O sea, eso es una realidad en este momento. Está siendo un año y medio de desgobierno y de continuación de los desgobiernos de Moreno y de Lasso. Y no puede haber solución sin que estos señores salgan del gobierno y pueda venir un gobierno que haga política pública real, medible, tangible y que vaya resolviendo los problemas del país. Nadie le ha pedido al señor Noboa que resuelva los problemas del país en año y medio. Razonablemente, esto evidentemente nadie lo ha pedido, pero lo que no puede pasar es que día a día se vayan empeorando la situación del país en toda la política pública y en este caso en particular de la seguridad ciudadana. Y es aún más indignante cuando tenemos un presidente que miente como respira, y esto indigna aún más cuando se trata de la vida de los habitantes del Ecuador, con un plan Fénix inexistente que ya no solamente se evidencia en esas puestas en escena absurdas como las que hizo la señora Palencia en la Asamblea Nacional mostrando unas hojas y diciendo que no muestra su contenido porque es secreto. No, ya ni siquiera es eso, ya es la Corte Constitucional que le está diciendo en un dictamen directamente, oigan, ustedes no tienen ningún plan, no tienen ningunos indicadores, ninguna estrategia, y les llama la atención como a niños los peores de la clase y les dice van a tener que venir aquí a la Corte Constitucional una vez cada 2 meses a decirme lo que están haciendo. Eso podemos conversar también desde el punto de vista jurídico, si la Corte lo podía hacer. En el fondo creo que tiene razón, en las formas comentaré más adelante que me parece un exceso. Pero lo que tenemos a nivel de seguridad es una gran irresponsabilidad de este gobierno liceño, una tremenda irresponsabilidad. Miren, en el ámbito jurídico se habla también mucho del tema del populismo penal. Sé que la palabra populismo tiene varias acepciones, incluso alguna positiva, pero desde el punto de vista de populismo penal estamos hablando del irresponsable que plantea soluciones inútiles y simples a problemas complejos. Ese es el populismo penal. Y esto es lo que hace constantemente el señor Noboa desde la presidencia de la República. En vez de resolver los problemas, plantea soluciones inútiles y simples a problemas realmente complejos como el de seguridad. Ahora habla, y usted ha topado en su introducción, del tema de cooperación internacional. La cooperación internacional sin duda es necesaria. La cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado que no respeta fronteras, por supuesto, involucra una cooperación entre estados para que sus fronteras no sean un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado. Y esto se hace en el marco de convenios multilaterales, bilaterales, acuerdos entre estados para luchar contra el crimen organizado, como en su momento se hizo. Y hacían del Ecuador una referencia en la lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, el Ecuador, que es parte de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, de las declaraciones de Palermo y otros instrumentos internacionales, trabajaba conjuntamente con Naciones Unidas en operativos regulares y constantes de erradicación de cultivos ilícitos en el territorio nacional y el desmontaje de laboratorios de producción de drogas en nuestro país, al punto que el Ecuador fue declarado país libre de cultivos ilícitos por Naciones Unidas, y todos estos convenios se han dejado de lado. Ahora se habla de otro tipo de cooperación. La cooperación es trabajar en conjunto, no es sumisión, no es entreguismo, no es entregar el territorio a otras fuerzas, cualesquiera que éstas sean, de cualquier bandera. Además, para que haya realmente cooperación diseña internacional, primero tiene que haber un plan interno, pues. Claro. Si no hay plan interno, ¿qué cooperación internacional puede venir a acompañar esas estrategias nacionales basadas en los intereses del Ecuador para resolver sus problemas internos? Si esto no es así, entonces estos planes, estas cooperaciones internacionales vienen más bien a ocupar el plan, el espacio que debe tener el gobierno nacional de diseño de las políticas públicas en temas de seguridad. Lo que el presidente de la República ha dicho, y me parece también irresponsable las declaraciones del ministro, de este nuevo ministro del Interior, famoso por lo desconocido en temas de seguridad, no tiene ningún sustento en ningún convenio de cooperación internacional. Es decir, si va a haber acciones conjuntas, esto tiene que estar en el marco constitucional, en el marco de acuerdos internacionales que pasen por el tamiz del análisis constitucional de la Corte Constitucional y eventualmente de la Asamblea Nacional. Porque hablar de, o dejar entrever que pueden haber operaciones conjuntas militares, cuando ni siquiera los acuerdos SOFA
que firmó Lasso y que ratificó Noboa y que pasaron por el análisis de la Corte Constitucional dan paso a ese tipo de acciones, porque finalmente se están orientando más bien acciones marítimas, dando paso a que puedan atracar buques extranjeros en puertos ecuatorianos, abastecerse, etcétera, pero no hay un marco de cooperación internacional en este momento que haya analizado la Corte Constitucional que dé paso a ese tipo de acciones militares que en todo caso, de verse necesarias teóricamente, primero deberían pasar por un acuerdo que sea analizado por la Corte Constitucional y luego que vaya a la Asamblea Nacional. Alexis, justamente cuando tenemos gobernantes que en lugar de llegar con un plan de gobierno, de ejercer política pública para resolver los graves problemas que tiene el país, y más bien vienen con un plan de negocios, lastimosamente esta fórmula la tengo que aplicar ya no solamente al gobierno de Lasso en su momento, sino también ahora y quizás aún más grave al propio gobierno de Noboa. Vienen con un plan de negocios, no vienen con un plan de resolver los problemas que tiene el país, y hacer negocios es legítimo y deseable en el ámbito privado, y hay que estimular esa posibilidad de inversión y de recuperar las inversiones y de generar empleo desde el esfuerzo privado en el ámbito privado. Pero no beneficiándose del Estado. Lo que hay que rechazar es que esto se quiera hacer desde el Estado, aprovechándose de su posición de fuerza y de conocimiento y de información para hacer tráfico de influencias o para hacer una serie de acciones para beneficiarse económicamente a él y sus corporaciones. Pero él ha dicho en una carta pública esta semana que ni él ni su familia nunca se han beneficiado del Estado. Nunca se han beneficiado del Estado. Pero esto es fácilmente demostrable que no es así, cuando vemos una serie de contratos que se han entregado, el tema Olón, que se les frustró porque evidentemente se levantó la población. Tenemos una serie de... El tema de los desayunos escolares, la deuda que tienen con el SRI es enorme y que deberían enfrentarla y pagarla. Entonces eso sería realmente hacer negocios legítimos en el país, como lo hacen muchos empresarios, la mayoría de ellos, que hacen un gran esfuerzo de trabajo en condiciones muy complicadas en la economía de nuestro país, pero aprovecharse de las instancias públicas, esto es lo que hay que rechazar. Y evidentemente, en lugar de venir con los planes necesarios para resolver los problemas, van con sus planes de negocios. Esto es una lamentable realidad. Y solo saldremos de la situación en la que se encuentra el país y se retomará la senda del progreso si el Ecuador opta por tener realmente estadistas que puedan resolver los problemas de Estado que tiene el país y no este juego de populismo penal en el campo de la seguridad, por ejemplo, que hace constantemente este gobierno y lo que único que provoca es que las cosas se vayan empeorando, como lamentablemente lo demuestran las estadísticas que hemos tenido el inicio de año más violento de la historia del Ecuador y que están demostrando justamente que no tenemos ningún plan Fénix que esté resolviendo los problemas. Y también si vemos otros temas tan graves como el tema de las extorsiones o de las vacunas, como se denominan en nuestro país, hay un crecimiento, se calcula de alrededor del 900% de incremento de las vacunas desde el año 2022 para acá, 900% de incremento. Esto quiere decir, Alexis y Licenia, que si teníamos más o menos 1.200 casos al año de denuncias por extorsión, tenemos ahora 1.100 al mes de denuncias por extorsión. Pero hay que recordar, y a mí hay que importante subrayarlo, reitero siempre, que este tipo de delitos es de los delitos que se denuncia poco en relación al universo real. Se calcula que apenas se denuncia una extorsión de cada 10 que se producen, entonces el crecimiento es ostensible. Entonces estas estrategias que plantea el nuevo ministro, el presidente en sus entrevistas, van a resolver el problema de las extorsiones de nuestro país a acciones militares conjuntas con países extranjeros que ni siquiera ha explicado cuál es el marco internacional legal para así hacerlo. Eso va a resolver los problemas de extorsiones de la gente que abre un emprendimiento, un negocio y que enseguida es extorsionada por estos grupos, por estos GDOs que así además alimentan su economía ilegal. Se está luchando y el plan Fénix, que no existe, ¿tiene alguna estrategia en relación a romper las cadenas de la economía ilegal, de luchar contra el lavado de activos? ¿Está haciendo algo la UAFE para luchar contra estas modalidades delincuenciales?